Un cuento fantástico es una narración literaria que consiste en contar historias que se alejan de la realidad. Otra forma de definirlo es como un texto que relata una sucesión de eventos sobrenaturales y extraordinarios que no ocurren en el mundo real. Por lo tanto, pueden parecer ilógicos, incoherentes e irracionales. El cuento fantástico puede incorporar elementos reales o acciones de la vida cotidiana, pero siempre se va a orientar a desencadenar situaciones sorprendentes, imaginarias e inexplicables. La finalidad de este tipo de narración es despertar la curiosidad, proporcionar visiones distintas de las cosas y dejar una enseñanza. El cuento fantástico mezcla lo real con lo irreal. Por un lado, los personajes muestran características creíbles e incluso el receptor puede identificarse con ellos, mientras que lo imaginario y fuera de lo común se manifiesta en las vivencias que les ocurren a los protagonistas. Estos relatos suelen estar dirigidos a un público infantil y juvenil. Características del cuento fantástico. El cuento fantástico presenta las siguientes características. Es un relato breve. Debe tener una trama o argumento que dé secuencia lógica a la historia. Posee elementos y circunstancias extraordinarias que desafían las leyes naturales o del mundo real. Los sucesos sobrenaturales les ocurren a personajes que por lo general poseen características reales. El cuento fantástico debe tener un ambiente en el cual los personajes lleven a cabo sus acciones. El escenario del relato puede combinar elementos reales y ficticios. Para que el cuento fantástico tenga razón de ser, debe existir un lector que crea, se involucre o sea cómplice momentáneamente de lo que ocurre en la narración. Estructura. Inicio. Es la parte que da comienzo al cuento fantástico. En este apartado se dan a conocer los personajes y sus principales características. También se describe el ambiente donde se desarrollan las acciones. En el inicio se presentan las situaciones que conducen la historia hacia el nudo o conflicto. Desarrollo. El desarrollo expone los conflictos o sucesos inesperados de la narración. En esta parte del cuento fantástico se producen un rompimiento de los hechos planteados en el inicio. Esta fase del relato es la más sustanciosa, esperada y atractiva porque constituye lo más relevante de la historia. Final. En el cuento fantástico, el final se refiere al término o desenlace de la historia. En esta parte se resuelven los problemas o conflictos que se originaron en el desarrollo. Por lo general, la culminación de la narración se caracteriza por el triunfo del bien sobre el mal. Elementos. Personajes. Son los que realizan las acciones dentro del cuento fantástico y a quienes les suceden las situaciones extraordinarias. Los personajes pueden estar representados por seres humanos, animales, plantas u objetos. En las narraciones, los participantes poseen características que los diferencian de los demás. Ambiente. El ambiente en los cuentos fantásticos está relacionado con el lugar donde se desenvuelven los personajes y tienen lugar los acontecimientos. Tiempo. El tiempo guarda relación con la época o el año en que se desarrolla la historia. Además, hace referencia a la duración de los acontecimientos, si estos suceden en horas, en un día, en meses o años. Atmósfera. La atmósfera está relacionada con la sensación y el aire que prevalece en las diferentes circunstancias de la narración. Lo anterior significa que la historia puede tener momentos de emoción, tristeza, angustia, misterio, soledad u otro estado emocional. Trama. En el cuento fantástico, la trama se refiere al conflicto que motiva el desarrollo de la narración. La trama es la que da paso al drama, a la tensión y al poder atractivo de la historia. Ejemplos de cuentos fantásticos para niños. El príncipe rana, La bella durmiente, Blancanieves.
Rapunzel, La Cenicienta, Hansel y Gretel, Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Pulgarcito, Alicia en el País de las Maravillas.